El ave fénix, según varios mitos, es un ave fabulosa que tras arder bajo el fuego renace de sus cenizas. Cada 500 años renace en lo que es un ciclo ininterminable de este ave de gran porte, de gran tamaño, de pico y garras fuertes, de colores entre un amarillo y un rojo incandescente. Los primeros naturalistas asociaron al ave fénix con el cóndor, justamente por su envergadura y por su tamaño, hasta que llegó el señor Carl Linnaeus, que por su esplendor empezó a asociarlos con los flamencos, que reciben su nombre a partir de la palabra flama, es decir, llama, justamente por este color rosado y fueguino que cobran los flamencos. ¿Por qué digo cobran este color? Algunos ya lo deben saber, otros no, pero en realidad los flamencos no nacen rosados. Así que, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del Consultorio de Dudas Existenciales, ¿por qué son rosados los flamencos? Damas, caballeros, niños, niñas, niñes, los flamencos son blancos, o al menos nacen blancos, con lo cual podemos concluir técnicamente que en realidad son blancos, pero a medida que van creciendo se van tornando rosados. ¿Por arte de magia? Por supuesto que no. El color rosado de los flamencos proviene de los carotenoides, pigmentos que los flamencos ingieren con sus alimentos, que en su gran mayoría son algas, crustáceos, mariscos y principalmente camarones, que le dan este pigmento, este color rosado a los flamencos. El color rosado en los flamencos simboliza una señal honesta, ya que refleja la salud del animal y su capacidad de alimentarse. Las aves utilizan el color rosado durante el cortejo, es decir, que cuanto más rosada sea la pareja, mucho mejor. También aquellos flamencos que tengan un rosado más intenso van a tener un acceso a los recursos más fácilmente que en sus pares más pálidos. En conclusión, los flamencos, ya sean machos o hembras con un color rosado más intenso, van a ser más agresivos porque van a tener una mejor salud, van a tener una mejor alimentación y van a tener más fuerza para pelear por los recursos. El sistema digestivo de los flamencos extrae los pigmentos de los alimentos, disolviéndolos eventualmente con las grasas. Y poco a poco se van acumulando en sus plumas a medida que van creciendo. Y por supuesto que la intensidad del color rosado recae en la intensidad de la pigmentación del alimento que ingirió el flamenco. Ahora, una pregunta que seguramente se deben estar haciendo en este preciso momento. ¿Por qué esos flamencos son rosas si aquí en el ecoparque claramente no están en contacto ni con mariscos, ni con crustáceos, ni con camarones? Ahora lo resolvemos. Los flamencos, como vemos, viven en multitudes, no son para nada solitarios y son de hecho monogámicos, románticos los flamencos, que tienen en la naturaleza una esperanza de vida de entre 25 y 30 años que en la cautividad se dobla. Es decir, pueden llegar a vivir hasta los 50 años en la cautividad, debido a que, ya lo hemos explicado alguna vez, no cuentan con tantas amenazas ni con tantos depredadores como en la vida silvestre, por lo tanto no hay tantas amenazas que atenten contra su subsistencia. Aquí estamos entonces con flamencos en cautiverio que siguen rosados. Y esto se debe a que le otorgan una dieta justamente para mantener este color rosado. Una dieta a partir de pescado, de alimento balanceado para aves y por sobre todas las cosas, gránulos de flamencos. Un gránulo en la biología celular es básicamente una molécula que en este caso contiene la pigmentación rosada que le otorga o le mantiene, mejor dicho, al flamenco este color rosado para que no se torne blanco. Los flamencos son aves con una adaptabilidad asombrosa porque pueden vivir tanto en climas fríos como en climas cálidos.
De hecho, volviendo un poco al principio, la palabra flama, de su nombre flamenco, no solamente hace referencia al plumaje, sino también a esta particular condición que tienen los flamencos de poder habitar en lugares lo más similares posibles a un infierno. Es el caso de los lagos de Kenia con temperaturas de hasta 60 grados centígrados. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes es ¿cómo puede ser que los flamencos puedan habitar aguas de 60 grados centígrados y estar acá sin ningún tipo de problema? La respuesta es la naturaleza y su adaptabilidad. Si uno observa a los flamencos alimentarse, va a darse cuenta que prácticamente se alimentan al revés. Y esto se debe a que sus largos cuellos hacen que la parte superior de la mandíbula sea la que primero entra en contacto con el agua. De manera que el pico curvo boca abajo funciona como filtrador para poder separar el alimento del agua y del barro. Sus largas lenguas bombean entre 5 y 20 veces por segundo, absorbiendo agua turbia por la parte delantera y expulsando agua cristalina por los costados. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. La realidad es que a las víboras no les cabió ni media, las medias de los flamencos, así que los empezaron a atacar. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para el otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras las dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. El cuento sigue un poco hasta que termina así. Y ahora están todavía los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren enseguida a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse comiendo a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse con ellos. De esta forma se hacía literatura en un cuento que por supuesto no voy a decir el nombre, aunque ya lo deslicé en alguna parte, de un autor que tampoco voy a decir el nombre porque queremos que nos los digan en nuestras redes sociales de qué cuento se trata y de qué autor se trata. Literatura a partir de las maravillas, de las cosas fascinantes que tiene la naturaleza y que sin duda dan lugar a hacer literatura de las más hermosas, literatura de naturaleza. El nombre científico del flamenco común es Phoenicopterus ruber, que significa alas rojas de fénix. ¿Se acuerdan que antes hablamos del ave fénix? Bueno, bien sabemos que el ave fénix no existe, pero si existieran efectivamente aves mitológicas, estas serían sin dudas los fogosos flamencos.